La Madrid Radio, hacemos comunidad. La Madrid Radio, hacemos comunidad. Slowly kisses passing by the river. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Y estamos aquí por la Matriz Radio en busca de la justicia. Y fíjense que hoy día vamos a tener un entrevistado de corte internacional desde Madrid. Vamos a conversar con Marco Vargas, quien dirige una ONG que se aboca a la niñez con cooperación internacional. Pero antes de ello, lo que constituye ya un clásico, podríamos decir, de este programa en su inicio, es que realizamos recomendaciones, sugerencias de lectura, bueno, en esta ocasión vamos a recomendar una película que se llama Los Niños del Cielo, que nos sumerge en una realidad que parece tan distinta y distante, pero que tiene vasos comunicantes con la realidad latinoamericana, que es la de Oriente, ¿no? A partir de los talibanes en Afganistán, han aparecido imágenes desoladoras. Bueno, esta película, Los Niños del Cielo, nos muestra entonces esta realidad de Oriente, en particular de este país de Irán, y que, bueno, son niños que viven en una familia muy pobre, que pierde, una hermana pierde su par de zapatos, y empieza entonces su hermano a compartir los suyos, porque tienen miedo ahí a que los castiguen, y bueno, se van suscitando una serie de situaciones muy, muy interesantes, por lo cual esta película creo que tiene un valor y la recomiendo completamente. Justamente vamos a ir a ver un extracto de esta película, pausa y regresamos entonces con la entrevista con Marco Vargas, aquí por la Matriz Radio, en busca de la justicia. او چه خبره؟ قرار نبود که همتون انتخاب بشین از هر مدرسه 5-6 نفر انشالله دفعات بعدی بیاین ببینم بیاین روزش خوش باشی تو هم سنی روزش خوش به حالش تغییر دادم ای حسینی
آقا اجازه بیا تو. چی میخواد؟ آقا ما میخواد مسابقه شرکت کنیم. جدی میگی؟ یه کمی زود آمدی. حالا چی کار میکردی؟ خوابت برده بود؟ آقا ما یادمون رفته بود. این دفعه که گذشت مسابقه بعدی یادت نمیاد. آقا ما میخوایم تای مسابقه بشیم. نمیشه بسازی. آقا تو رو خدا. گفتم نمیشه. آقا خیلی نمیخواد تو مسابقه باشیم. دل بخواهی نیست که بزر جان. اولا بازی امتحان میده. دوم مولدش دیگه تموم شده. آقا تو رو خدا این تو مسابقه شرکت کنیم. عجب پسر سمشیه. گفتم نمیشه دیگه. برو پی کارت. آقا اجازه من قول میدم برنمیدم. آقا تو رو خدا اسم ما رو بنویسی. آقا اجازه ما قل قوم میدهیم. من از همه جلو میذارم. من قول میدم برنمیدم. آقا تو رو خدا اسم ما رو بنویسی. آقا تو رو خدا اسم ما رو بنویسی. La Matriz Radio, hacemos comunidad. Y estamos aquí de vuelta por la Matriz Radio en busca de la justicia, y como lo anunciamos, hoy tenemos un invitado que se encuentra en Madrid. Él es Marco Vargas, presidente de la ONG Avenin. ¿Cómo estás? ¿Avenin o Avenin? Bueno, ¿cómo estás, Avenin. Marco? Bueno, mi nombre completo es Marco Fidel Vargas Ramos. Lo digo porque hay muchos Marcos Vargas y muchos así con otros apellidos y demás, y puede dar la confusión. Nada, saludarte, muchas gracias por invitarme a este programa sobre la justicia y demás, y encantado de poder participar con vosotros. Sabes que tengo un cariño muy especial por Chile, porque en su época pues estuve viajando por allí, estuve trabajando en Santiago de Chile, y bueno, pues fue una experiencia muy bonita. Luego si eso te cuento qué estuve haciendo por allí. Excelente. Oye, Marco, antes de pasar por tu experiencia, por tu testimonio, que es muy interesante, cuéntanos así brevemente qué es la ONG que tú diriges, qué hace, a qué se dedica. Bueno, la ONG que yo presido ahora mismo, pues es una organización pequeña, diminuta, que hace una serie de trabajos, digamos, a pequeña escala, y se dedica, o hemos querido dedicarnos especialmente a trabajar a favor de los derechos de la infancia. Y de la infancia reconocida pues en todo el mundo, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de afiliación pues ni política ni religiosa, simplemente trabajar por la infancia, sin más. Ahora, tú bueno, eres bastante humilde en decir que se hace un trabajo pequeño, pero de todas formas se ha visto en España, en Madrid, una presencia importante incluso a nivel mediático respecto de las acciones que hace esta ONG. Cuéntanos algunos quizás hitos importantes al respecto. Bueno, desde que nosotros empezamos a trabajar, que lo hemos hecho en una localidad pequeña que está al norte de Madrid, está a unos 12 kilómetros de la capital, digamos. Esto es un pueblecillo que ya es una gran ciudad, llamada Alcobendas. Te invito a que la conozcas un día. Ya sé que has estado por aquí departiendo con nosotros. Y nosotros desde que hemos empezado aquí, pues hemos ido procurando hacer una serie de actividades, de eventos que marquen un poco la pauta con respecto a la sensibilización de la población, para contarles pues que realmente hay mucha problemática infantil y que en todas partes del mundo hay muchísima problemática infantil,
Al principio pensábamos que solamente eran los países latinoamericanos, y en algunos países concretamente que eran más pobres y donde, digamos, el tema de la infancia está menos valorado, se tiene menos considerado, hay menos preocupación por la educación de los niños, por el bienestar de los niños, pues nos hemos dado cuenta que la problemática infantil a nivel mundial es muy fuerte, y últimamente en España, concretamente en Madrid, se ha ido acrecentando muchísimo el problema de la infancia, porque ha aparecido la pobreza, hay familias pobres, y dentro de todas esas familias pobres, pues los que más sufren son los niños. Y entonces es un fenómeno que ya venía de antes del COVID, con el COVID se ha acrecentado muchísimo más, y hemos visto pasar a niños frío, auténtico frío, calamidades durante este invierno pasado, porque no tenían pues corriente eléctrica para calentar sus casas, y ahora en verano están pasando penalidades con el calor porque no pueden refrigerar sus casas. Entonces es una problemática que sí que existe en todo el mundo, que en España se comienza a ver también esa problemática, y nosotros pues queremos sensibilizar a la población en ese sentido, y por ahí van un poco encaminadas las actividades que hacemos, que son actividades que sí es verdad, como tú decías antes, en los medios de comunicación procuramos hacer mucha difusión de las mismas, procuramos rodearnos de personas que tienen cierta influencia a nivel social y de comunicación, personas pues, que son a lo mejor pues, artistas, que salen en la televisión, que hacen películas, que ganan Óscares, que ganan, bueno, Óscares todavía no, Goyas, pero tratamos de estar en ellos y demás. Sí, tratamos de localizar en su día a Penélope Cruz, que es vecina nuestra, y de hecho yo coincidí con ella en el teatro, pero no hubo la ocasión para hablar de estos temas. Hay cosas más importantes en el mundo para hablar. Casos como el de Juanes, por ejemplo, que también estuve a punto de entrar a hablar con él. De hecho, concertamos entrevista y demás y luego no se pudo realizar dicha entrevista. Me gasté el dinero pagando entradas a un concierto, que no soy hombre de conciertos, pero fui porque pensaba que nos iba a recibir, y finalmente pues este muchacho no nos recibió porque era más importante recibir a su club de fans, a todas las niñas y demás, que hablar de estos temas, cuando él realmente tiene una ONG que trabaja con niños o supuestamente hace un trabajo con la infancia. Y nosotros le íbamos a ofrecer una serie de oportunidades para seguir trabajando con esos niños, concretamente en Colombia. Más cosas, bueno, del tema ese aparte de las actividades de sensibilización, procuramos que esas actividades también tengan una proyección económica que pueda generarnos una entrada de recursos, que siempre son recursos mínimos, pero que esos recursos los destinamos a proyectos, a microproyectos de cooperación, cosas concretas en diferentes países y demás, y luego también estamos haciendo proyectos de cooperación internacional, y por supuesto estamos, digamos, trabajando directamente aquí en la localidad donde estamos, en Alcobendas, trabajando con el ayuntamiento en proyectos de cooperación internacional, donde nosotros presentamos proyectos, y ahora mismo estamos inmersos en uno en Colombia. Oye, Marco, ¿cómo llega? Cuéntanos un poco sobre tu biografía, cómo llegas a impulsar esta iniciativa, este interés, y bueno, ya has hablado de Colombia, tu origen es colombiano, si bien estás radicado en España. Cuéntanos, ahí hay una historia muy potente, muy interesante, en definitiva también, que esta ONG viene a ser como una hija o nieta de otra, ¿no? A ver, cuéntanos un poco. Exactamente, sí. Bueno, yo creo que era el año 73, en Navidades, cuando aparece por Colombia, en Bogotá, un circo español, que sale en la televisión, en los periódicos, mucha publicidad por todos los sitios, y eso pues, bueno, pues llamaba muchísimo la atención porque encendía la televisión y aparecían un montón de chicos melenudos, con pantalones de bota campana, que se llamaba, con sus pelos largos y demás, y se movían rápidamente, hablaban mucho, se les veía como muy espabilados, muy vivos, ¿no? Y estos chicos que hacían circo iban acompañados de un sacerdote español, un sacerdote gallego, que es el padre Silva, y entonces, además del circo, él siempre hablaba de un mensaje que estaba llevando, o estaba transmitiendo a través del circo, y digamos que el circo era un vehículo que él utilizaba para llevar un mensaje de paz por el mundo, de paz, de justicia, de igualdad, de los derechos humanos en general. Y entonces allí comienza a hablar pues, de los niños y demás. Sortearon unas becas para viajar a España,
mi hermano me comenta, mira, están rifando unas becas para ir a España y tal. Y digo, bueno, pues me voy. Y allí me presenté y recuerdo que cuando llegué para hacer las pruebas para ver si era apto para ganarme una beca de aquellas, habían miles y miles y miles de niños haciendo cola para entrar a esas pruebas y sobre todo había muchos niños, en Colombia se dice gamín, esto viene del francés, y gamín es niño de la calle, como en Brasil, los nenos de rúa, y entonces en Colombia pues había en ese momento una problemática muy grande con la infancia y muchos niños nacían en la calle, vivían en la calle, habitaban la calle y se juntaban en grupos como diríamos, como tribus, que iban moviéndose de un sitio para otro y tal, y eran niños muy pequeñajos, de 4, 3, 5, 7 años, y se formaban pues grupos que eran auténticas, ¿cómo diríamos? Como familias de niños, ¿no? Entonces, bueno, yo me presenté allí, pasé, ya conseguí entrar a las pruebas, entré a las pruebas, por lo visto yo era un niño que se reía mucho y no sé qué tal, y como que muy despierto y llamó la atención. El padre Silva se fijó mucho en mi actitud, en mi forma de hacer las cosas. Pasé a las pruebas del circo, pues tocando la batería, la trompeta, subiendo a la cuerda, intentando subir a un caballo, saltando en una cama elástica, en fin, una serie de pruebas acrobáticas y demás. Y luego, pues, entrevistas y me seleccionaron para venir a España. Pasó el tiempo y en el 74, en abril del 74, se consiguió, o pensó el padre Silva en consolidar la obra de Benposta, que ya la tenía hecha en España, la escuela de Benposta Nación de Muchachos, que es la escuela donde sale el circo de los muchachos, y entonces crea una sede de estas en Colombia. Su idea era ir creando escuelitas por donde iba pasando con el circo. Entonces, finalmente yo no vine a España y me quedé en Colombia, fundamos allí a 40 kilómetros de Bogotá una escuela, y en esa escuela, pues, que era un antiguo seminario de los padres eudistas, comenzamos a construir una pequeña ciudad, un pequeño país donde hacíamos nuestras elecciones democráticas, teníamos nuestra propia moneda, teníamos nuestro propio banco, nombrábamos a un alcalde, ese alcalde nombraba a sus gobernantes, delegado de policía, delegado de limpieza, el delegado de economía, el delegado de sanidad. Y entonces, como niños íbamos jugando, pero íbamos adquiriendo responsabilidad. Yo adquirí cierto liderazgo allí y calculo que alrededor del año 77 regresó nuevamente el circo a Colombia, porque sí continuó una gira que estaba haciendo por Latinoamérica, regresó a Colombia y entonces yo di el salto y pasé a formar parte de la compañía oficial del Circo de los Muchachos, habiendo dejado atrás toda mi experiencia en Benposta, en la que en esa escuela, si hablo mucho me lo dices, Esteban. Y entonces en esta escuela teníamos, vale, en esta escuela teníamos varias facetas, digamos, de trabajo, aparte de la escuela normal, reglada, que teníamos los estudios oficiales. También hacíamos música, teníamos una escuela de música, teníamos un coro polifónico, de la que yo formé parte, montamos un grupo de baile folclóricos y de música folclórica, también formé parte de aquel grupo. De los dos grupos me echaron, del de danza y del de coro, y al final parece ser que solo servía para hacer acrobacias y cosas de estas. También teníamos nuestra huerta, hacíamos nuestros propios cultivos de horticultura, fresas, cultivábamos cebada, teníamos marranitos, teníamos caballos, vacas, en fin, teníamos un montón de elementos que para un niño pues era muy llamativo, además de tener la responsabilidad y de ser, ¿cómo diríamos?, parte integrante fundamental de todo lo que iba a ocurrir dentro de aquel pequeño país, que se llamaba Benposta Nación de Muchachos, que después ha cambiado su sede y hoy está en Bogotá, ya no está a 40 kilómetros, sino que está en pleno centro de Bogotá, justo al lado de Monserrate, que es una montaña bastante alta, que visita mucha gente y demás, y está, digamos, a la falda de aquella montaña está esta pequeña escuela de Benposta, donde pues también tienen un montón de actividades, entre otras una muy interesante, con la que yo tengo especial atención, que es un pequeño teatro, yo le llamo el Teatro de la Paz, porque allí se realizan muchísimas reuniones, congresos,
viene gente muy importante, han estado muchos gobernantes de la Unión Europea, han estado los presidentes de Colombia, los primeros ministros, han estado allí visitando aquello, conociendo a los muchachos, hablando con ellos y demás. Y luego dentro de ese teatro, pues se sigue haciendo artes escénicas, se trabaja el teatro, la danza, la música. Y me parece como una herramienta importantísima para trabajar con la infancia. Sobre todo, algo importante, muy importante, y es que dentro de la problemática que tiene Colombia, ha estado hasta ahora mismo y sigue estando, desgraciadamente, el tema de las guerrillas. Y las guerrillas han hecho con la infancia lo que han querido. Han secuestrado niños, han secuestrado niñas, se las han llevado a la montaña, les han comido la cabeza, les han metido todas estas ideas, y ahí Ben Posta pues, ha jugado un papel importante en tratar de sacar de las guerrillas a esta infancia, a estos niños, dándole posibilidad de que se vuelvan a reintegrar al mundo, a la vida normal. Y entonces yo hago algo simbólico, y es que una de las cosas que solíamos hacer era cambiarle los rifles, las escopetas, todas estas herramientas de matar que tenían los niños, cambiársela por malabares, por bolas para jugar, por un trapecio, acrobacias, cambiar un poco toda su dinámica por otra que fuese mucho más educativa y que les pudiera sacar un poco de aquella historia. No meterles directamente en el aula para que aprendan matemáticas, 2 más 2, 3 más 3, ¿no? Sino poco a poco ir recuperándoles, y a medida de ir haciendo estos ejercicios, pues vas contando 1, 2, 3, 4, y vas trabajando un poco pues también las matemáticas y vas viendo las cosas. Creo que es una de las cosas más interesantes de aquella organización de la que yo he sido fundador, y como tú decías, quizás nuestra abuelita como organización, pues nosotros, la pregunta era cómo habíamos creado la ONG en España, y el asunto es que un día, pues tomándonos un cafecito, unos cuantos amigos que habíamos coincidido en las actividades estas del circo, unos en España, otros en Santo Domingo, otros en Colombia, nos juntamos en Madrid, estuvimos hablando y dijimos, pues vamos a hacer algo. Pues sí, venga, vamos a montar una organización que trabaje con la infancia. Y ahí empezamos. Ninguno de los que estamos integrando esta organización somos especialistas en cooperación internacional, no tenemos preparación ni educación para trabajar en estos temas, así que llevamos un tiempo aprendiendo, y nos valemos mucho pues de las personas que sí que realmente estudian, digamos, toda esta serie de situaciones, que estudian en la universidad, cómo trabajar, cómo tratar todos estos temas para tratar de salir adelante. No siempre los que han ido a la universidad son los que más aportan y hacen, pero por lo menos sí que saben y nos enseñan un montón de cosas. Oye, Marco, bueno, bien interesante todo lo que has planteado, por eso no te Sí. quise interrumpir. Me gustaría profundizar en algunos aspectos. Sí. ¿Por qué surge, en el caso de España, entiendo que está esta organización Ben Posta que monta un circo, viaja por el mundo, ¿cierto? Llega a Sudamérica, pasa por Colombia. ¿Y por qué surge esa...? Esto surgió en el año 1956, en Orense, al norte de España, al noroeste, en Galicia, y surge por la idea de este sacerdote que estaba en un seminario, todavía estaba en el seminario, y comienza a leer los libros de Macarenco y la ciudad no sé qué y tal, y entonces comienza a coger ideas de trabajar con los jóvenes. Este hombre luego se hace sacerdote y se dedica, digamos, a trabajar con los chicos jóvenes del barrio, monta primero una trapería, que era pues ir recogiendo trapos y cosas, como si fuese un chatarrero, y va trabajando con niños que él ve que están solos por las calles de Galicia, que son hijos de inmigrantes gallegos que han ido pues a Chile, se han ido a Argentina, se han ido a Colombia, se han ido a Venezuela, lo que aquí se denominaba ir a hacer las Américas, y era el ir a esos pueblos que eran emergentes y que tenían mucha riqueza, ir a ganar dinero, a montar negocios, a ganar dinero, para luego venirse a España e invertirlo aquí y tener a sus familias. El problema era que se marchaban los padres y las madres y dejaban a los hijos aquí, a cargo de los abuelos. Y entonces hay cientos de niños españoles, no solo gallegos, un montón de españoles que han visto o han pasado toda su infancia sin tener a sus padres con ellos. A raíz de eso, pues entonces, como era tal cantidad de niños, comienza a trabajar con ellos, y el padre Silva, pues un día se le ocurre la feliz idea de llevar a todos estos niños
y meterlos en la casa de su madre, que tiene una casa muy grande. La madre del padre Silva era una mujer con posibles, me refiero que económicamente estaba bien, y entonces ella pues le dejó que utilizara los bajos de su casa para empezar a trabajar con los muchachos. Allí guardaban todo lo que recogían, luego lo vendían, empezaron a montar clases y demás, y terminó montando allí una pequeña escuela con estos chicos. Más tarde su madre le ayudó a comprar una finca que está a las afueras de Orense. Esa finca se llamaba Benposta, le dejó el nombre a la finca tal y como estaba, y ahí es donde sale el nombre de Benposta, nación de muchachos, y le gustó ese nombre porque Benposta en el latín viene del bene posita, o en gallego, bien puesta, Benposta, y entonces pues mantuvo aquello, y la verdad que el nombre es muy bonito. Benposta con N y con B. Entonces, a raíz de eso, el padre Silva, que además venía de familia de circo, de la familia Feijó, su tío era uno de los grandes empresarios de circo, entonces pues él también tenía esa gana o esa idea de trabajar con el circo, y se le ocurrió que era una herramienta buena para empezar a trabajar con los muchachos. Montó la escuela de circo dentro de esta finca, empezaron a salir en el año 66, creo que fue el 66, salieron en su primera salida fuera de Orense, fueron a Barcelona, montaron el circo, tuvieron mucho éxito. Tanto éxito tuvieron que Dalí y no sé cuántos más se interesaron por aquel circo, fueron a visitarlos y luego les ofrecieron ir a Francia, a llevar la experiencia a Francia. Y en el Gran Palais de Francia, que allí nadie montaba nada, consiguieron montar el circo y tuvieron un éxito enorme, y a raíz de ahí ya comenzó a girar por diferentes partes del mundo. El circo termina haciendo 2 veces la vuelta al mundo, girando por todo el mundo, cualquier país donde fuera, y luego comienza una tercera gira, que es en la que yo me incorporo al circo, y hacemos una gira por toda Latinoamérica, que fue una experiencia extraordinaria. Pudimos estar en Venezuela, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, Cuéntanos en Argentina, en Brasil. cuéntanos de tu paso por Chile, a ver, que además estábamos en dictadura, bueno. Mi paso por Chile fue muy especial. Yo era uno de los, digamos, responsables en aquel entonces del circo, porque era, digamos, uno de los líderes que se había incorporado y demás. Tuvimos muy mala suerte en haber llegado primero a Argentina, porque llegamos allí, estaba en plena dictadura, y allí el comienzo y el recibimiento fue apoteósico. Recuerdo que llegamos a Buenos Aires y nos recibieron de la misma manera, de la misma forma que recibían a los reyes. Los coches, las patrullas, las motos, nos recibían autobuses que iban abiertos, los autobuses, y nos llevaban por todas las calles de Buenos Aires, y nosotros saludábamos a todo el mundo, a todo el personal. Y bueno, pues era fantástico, la verdad que fue un recibimiento extraordinario. Estuvimos trabajando en una calle, en una esquina, en un parque que juntaba 2 calles, que era la calle Coronel Díaz y Las Heras. Tenía una historia ese parque porque allá había habido una cárcel donde había habido muchísima represión. Esa cárcel la habían retirado y habían hecho ahí un parque. Y en ese parque nosotros montamos la carpa del circo, que era la carpa de circo más grande que había en ese entonces en Latinoamérica. Estamos hablando de una carpa de 8 palos. En esa carpa cabían 6.000 personas. 6.000 personas. Y nosotros hacíamos 3 funciones diarias, y cada función que empezábamos y la taquilla estaba con colas impresionantes para entrar a ver el circo. Yo creo que la razón era que la mayoría de los que iban a vernos eran gallegos, españoles, que sentían esa nostalgia por sus niños y por su gente, y claro, el hecho de llegar allí y escuchar hablar a estos niños en gallego y españoles y no sé qué tal, eso les ablandaba el corazón y aquello se llenaba. Tuvimos un día fatídico porque vino a vernos el alcalde de Buenos Aires, el coronel Cacciatore, que era un militar muy recio y firme así, y entonces nosotros en mitad del espectáculo hacíamos una oración por la paz y que el mundo sea una estrella de paz y de amor. Terminaba la oración. Y entonces eso de estrella nos crucificó.
automáticamente Cacciatore pasó un aviso a los militares, mandó a pasar revisión, a que mandáramos las letras de las canciones, que por qué se hablaba de una estrella, y que ya éramos comunistas, que no sé qué y tal, y ya empezamos a sufrir una represión terrible. Nos cerraron el circo, nos obligaron a estar en el hotel, solamente podíamos ir del hotel al circo. Yo en mi caso iba para darle comida a los caballos y demás. Nos pusieron un montón de fallos técnicos que había que reparar. Fallos técnicos que hoy en día podrían estar concebidos como bien, pero entonces no había ningún tipo de exigencia en ese sentido. Como era, por ejemplo, pues el tener unos servicios que tuvieran unos desagües a las tuberías y no sé qué tal, porque entonces se llevaban esos servicios químicos que eran los servicios de obra. Nos obligaron a construir unos servicios para el público. Cuando habíamos construido, aparecía otro problema, la instalación eléctrica, no sé qué tal. Yo entonces también llevaba la iluminación del circo. Y entonces tuvimos que enterrar todos los cables, no sé qué tal, y así nos iban poniendo pegas una detrás de otra y no nos dejaban abrir el circo. Con lo cual el dineral que habíamos ganado se nos iba gastando en el hotel, en comida, pues no estábamos trabajando, no estábamos generando. Y finalmente pues nos echaron de Buenos Aires. Nos echaron de Buenos Aires y nos acogió el alcalde de La Plata en su espacio. Allí tuvimos mala suerte porque era una época de lluvias, se inundó todo aquello. Luego pudimos ir a Mar de Plata y en Mar de Plata nos seguían persiguiendo y allí había un festival de circo en Mar de Plata, que es la playa, y entonces se montaban allí los grandes circos de Latinoamérica. Pues yo recuerdo el Circo Tiani, el Eguino Bros, el Ringling, nosotros y no sé cuántos circos más grandes, muy grandes. Vino un tornado, a los demás circos les avisaron que venía un tornado, entonces dio tiempo a preparar el circo para quitar todos los violines, para que el aire pasara. A nosotros no nos avisaron y se cayó el circo y se rompió entero. Así que finalmente pues salimos de Argentina muy mal, fatal, y ya pues seguíamos la ruta nuestra que era Santiago de Chile y Oye, Marco, Uruguay. Sí. Marco, sí, antes de llegar a Chile, que era la pregunta original, pero Sí. está muy interesante la historia en Argentina, tenemos que ir a una pausa y volvemos con tu experiencia del circo ahí de Benposta en Chile, ¿ya? Perfecto. Vamos, gracias por quedarte ahí, vamos a una pausa aquí por La Matriz Radio en busca de la justicia y volvemos. Well, dime, David Nafai, García Yes, Will Ibrahim, Conexión, African y Esto es así la vida que uno quiere. Esto es así, lo que quieres tú lo tienes. Esto es así, lo que dejemos tendrán. El legado que les demos, lo que hagamos lo hará. Esto es así la vida que uno quiere. Esto es así, lo que quieres tú lo tienes. Esto es así, lo que dejemos tendrán. El legado que les demos, lo que hagamos lo hará. Quiero que me entiendan que los genes son las riendas, que tenemos que ser ejemplo para los que vengan, porque no se prospera si no empiezas por ti. Si eres de los míos, ponte en pie y di que sí. Esos niños tienen que estar formados, preparados, que lo que se les viene no es fácil. Es complicado, pero paso a paso se consiguen las cosas. El fracaso lo ignoro, el intento es lo que importa. Tratemos de unirnos y dejar las diferencias. Hay que ir pa'lante y usar la inteligencia. Somos uno, one love, one flag. Amo el reggae y también el rap, lanzando buena vibra con mi rasta libra. Somos uno y que el mundo contradiga, y que el mundo contradiga. Esto es así la vida que uno quiere. Esto es así, lo que quieres tú lo tienes. Esto es así, lo que dejemos tendrán. El legado que les demos, lo que hagamos lo hará. Esto es así la vida que uno quiere. Esto es así, lo que quieres tú lo tienes. Esto es así, lo que dejemos tendrán. El legado que les demos, lo que hagamos lo hará. No, if I may,
Gandanga Kochabe. No more Mr. President, Governor sign and trouble in a city. Hey, wake up in the morning, feel bad. Wake up in the morning, feel sad. Babylon close all the window. Them have seen other children cry. It's not easy for seeing other children laughing. Yeah, hey, no, oh yeah, oh. Wake up in the morning, feel sad. We know never tired to do good, yeah. Esto es así, la vida que uno quiere. Esto es así, lo que quieres tú lo tienes. Esto es así, lo que dejemos tendrán. El legado que les demos, lo que hagamos lo hará. Esto es así, la vida que uno quiere. Esto es así, lo que quieres tú lo tienes. Esto es así, lo que dejemos tendrán. El legado que les demos, lo que hagamos lo hará. Five, Gandanga Kochabe. Yeah, Ibrahim Garcia. Connection. Yeah. Madres, padres, hijos, la educación es la llave. Hay que aprender más. Sin educación estamos en la oscuridad. Un agradecimiento grande también para la ONG Avenin y para el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid que están colaborando. Bueno, un abrazo a todos, gracias. La magia de la radio. Desde el puerto de Valparaíso, La Matriz Radio. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia, decía el Quijote. Y estamos aquí, por La Matriz Radio, en busca de la justicia. Y en las tierras del Quijote se encuentra ya Marco. Seguimos contigo, presidente de la ONG Avenin. Nos contabas de tu niñez, de tu juventud, en tu paso por el circo, con Ben Posta, y que estaba llegando ahí a Chile. A ver, cuéntanos tu experiencia acá creo que estuviste en Santiago, Chile, ¿no? Sí. Antes de Santiago, una cosa. Dale. Yo recuerdo que de pequeño en Colombia se habló mucho de el barrio donde yo nací, vamos, que lo fundó el presidente Kennedy. Y lo fundó precisamente dentro de una operación que llamaban la Operación Cóndor. Y en esa Operación Cóndor incluía todo el cono sur también de Latinoamérica. Y era para tratar de impedir que llegase el comunismo, sus ideas comunistas a todos los países estos de Latinoamérica. Lo que pasó en Argentina tenía muchísimo que ver con eso y desgraciadamente pues lo padecimos y vamos, prácticamente estuvimos secuestrados allí. Santiago de Chile. Nuestra llegada a Santiago de Chile para mí era algo muy especial. Había estado leyendo cosas de Chile y demás y entonces me llamó mucho la atención pues todo el tema porque yo viví de muy pequeño, justo cuando estaba llegando a Benposta, a la escuela. Viví de pequeño todo aquel atentado contra Allende y todo aquello que pasó. Y yo recuerdo que se sintió como un terremoto en Colombia y toda la gente corría y hablaba y demás. Y entonces yo dentro de mis ideas infantiles lo viví, lo sentí y demás. Yo quería llegar a Chile. Llegamos a Chile, trabajamos en un teatro magnífico que hay en Santiago de Chile, en la calle San Diego número 300 o 900. No sé exactamente ahora el número, pero estuvimos allí en el Teatro Caupolicán. Era un teatro circo, fantástico espacio, y allí llegamos también a trabajar y nos pasó lo mismo que en Argentina. El éxito fue extraordinario, fue fantástico. Allí el único problema que teníamos era el que no podíamos hablar con la gente. Yo recuerdo que nosotros había algo muy interesante, era hablar. Y se estaba empezando a mover, no sé si era el movimiento de las Madres de Mayo, yo lo relaciono mal, no lo sé, pero sí hablábamos con una serie de personas que hablaban en los bajos de su casa, en los sótanos, hablaban y hablaban muy bajito. En la calle no se podía hablar, no podías hablar de cosas y demás, y entonces era una situación muy rara y muy incómoda. ¿Qué edad tenías tú, Marco? Yo creo que entonces tendría 15 años, ya. 15, 16 o 17 años, no lo sé. No, 17 años a lo mejor.
Ya, pero te das cuenta obviamente que había una situación que no había libertad, que no se Sí, podía hablar. exactamente, sí, porque nosotros éramos un pequeño país que iba sobre ruedas, el circo era como una especie, una ciudad ambulante que iba sobre ruedas, pero nosotros teníamos también nuestro alcalde, nuestro presidente, hacíamos elecciones y demás. De hecho, yo fui elegido estando de gira, salí elegido alcalde y demás, entonces hablábamos de democracia, algo de eso entendíamos un poquito, ¿no? ¿En qué consistía? Y bueno, el paso por Santiago de Chile fue muy, muy bonito. Los recuerdos que tengo de la gente, las amistades que hicimos, todo el trato que recibimos fue muy, muy, muy agradable, muy agradable. Luego ya pues de ahí el salto a Uruguay, que era prácticamente una situación parecida. Y no sé si quería saber algo más de Chile o salto a Uruguay rápidamente. En Uruguay también fue muy curioso porque fuimos a trabajar a un polideportivo que se llamaba El Cilindro, que quedaba al final allá de la calle Constitución. Se llamaba así la calle. No sé si habían quitado el nombre o no, pero se llamaba la calle así. Y entonces El Cilindro fue un pabellón de deportes que se utilizó también como cárcel para detener a no sé qué revolucionarios habían entonces por allí, creo que eran los tupomaros o algo así. Y les cogieron y allí les metieron leña y les estuvieron masacrados y demás. Mi experiencia en Uruguay, en Montevideo, fue muy bonita porque yo entonces estaba realizando una experiencia de vida que se llama La Gran Aventura. La Gran Aventura es una experiencia que vivíamos los que teníamos un mayor compromiso en Memposta por querer construir ese mundo mejor, un mundo con justicia, y entonces veíamos un poco los diferentes estadios en los que una persona se puede encontrar. Por ejemplo, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en la soledad, en el desamor, ¿no? Y entonces una de las experiencias que realizábamos para conocer un poco todo esto era, por ejemplo, pues estar en un centro de la congregación de los hermanos Don Orione, en Montevideo, que se llamaba Cotolengo, y allí trataban a población que tenía problemas, en teoría, problemas psíquicos, pero allí habían integrados gente con problemas psíquicos y con problemas físicos, desde niños a mayores. Y era un sitio, creo que donde escondían, por vergüenza, a los familiares que tenían algún tipo de tara, algún tipo de enfermedad. Entonces a mí aquel sitio me llamó mucho, mucho la atención y yo me hice un compromiso que si algún día marchaba, yo regresaría a ese espacio. Me gustaría regresar a ese espacio para integrarme a trabajar con ellos. Luego encontré otra experiencia en Venezuela que me llamó más la atención y allí fui. Pero bueno, estuvimos haciendo eso, estuve en la cárcel en Maldonado, íbamos a la cárcel, allí estábamos encerrados, salíamos para ir a hacer funciones al circo, regresábamos y convivíamos con la gente que estaba, digamos, en cárcel, en prisión. Y bueno, varias experiencias de estas, como pasar hambre, el dormir en la calle, estar en un monasterio, por ejemplo. Esto lo hicimos cuando estuvimos en Brasil, en Río de Janeiro. No, en Sao Paulo. No, en Sao Paulo o Río de Janeiro. Ahora tengo la memoria así. Estuvimos en el monasterio de San Bento. Mosteiro de San Bento, en Brasil. Y entonces allí estuvimos viviendo y compartiendo con los monjes un poco su vida monacal, lo que ellos sentían, lo que ellos vivían y demás. Oye, Marco, mucha experiencia. ¿Cuál es, si tú tuvieras que hacer hacer un balance sería para hacer muchos programas, pero ¿qué es lo que te dejó tu paso por Memposta, por esta experiencia de compartir con otros niños, ¿qué es lo que más tú rescatas? Y pensando también en que el arte, la cultura, ¿cierto? La educación física, el deporte, también es sumamente importante cuando estamos hablando de infancia, de niñez, de juventud. Sí, lo que yo guardo en la memoria, y por suerte pude hacerlo, fue el conocer todos estos países, pero la suerte ha sido conocer estos países no como turista, sino en muchos casos integrándonos como ciudadanos de los mismos países y conociendo la problemática infantil que había en cada sitio. Jamás pensé que en Argentina hubiese tanta pobreza, que hubiese miseria, que hubiese tantos niños en la calle, que se hubiese acabado con la población india, con todos los calchacos eran los que tocan los palos así con cuerdas y pelotitas, que hubiese tanta problemática infantil en Brasil. Por Onenos da Rúa,
Los niños de la calle en Brasil para mí fue impactante. Eso era impresionante, todas las favelas de Brasil. Venezuela, llegar a Caracas, conocer esas autopistas impresionantes que no las había en ningún sitio. No las tenía ni Argentina ni Brasil, no las tenía Chile, las tenía Caracas. Esos coches gigantes automáticos. Era un poderío económico impresionante. Pero alrededor de Caracas, el anillo era de miseria tan grande que daba miedo subir a esos barrios. Yo tuve la suerte de poder visitar esos barrios, conocerlos y demás, y allí tuve la suerte de esa experiencia de estar en la Orden de San Juan de Dios, trabajando en el Hospital San Rafael, trabajando en el circo y haciendo prácticas en el hospital. Y el trabajar con los niños enfermos y demás, quizás esas son las cosas que más me llenó, que más me motivó. Y el hecho de querer trabajar pues con toda la infancia del mundo que sufre. Oye, esa es bueno, lo tuyo es algo vocacional, ¿no? Pero también es parte a raíz de una, sí, que parte a raíz de una experiencia cuando justamente eras niño. ¿Qué le dirías tú a esas personas que se encuentran con este programa, sea porque lo siguen o fortuitamente? ¿Qué le dirías de la importancia de lo vocacional y del compromiso con las niñas, en definitiva, en su defensa, en su protección, en la promoción de sus derechos? Y quiero también, ojalá que recoger esa experiencia tuya también, sobre todo en relación, un poquito lo decía antes, con el deporte, con la recreación, con la actividad física, en este caso con el circo. Sí, pues yo le diría a las personas que nos están escuchando y que escuchan este magnífico programa, que se pusieran en contacto con Esteban, que es un experto en infancia, que sabe mucho de estos temas y es un hombre además sensible y sensibilizado con toda la problemática infantil. Eso por un lado. Por otro lado, yo les invitaría a que aportaran un mínimo, un granito de arena para que la población infantil, que es nuestra población, que es nuestra gente, da igual la nacionalidad que tengan, la religión que tengan, el sitio donde estén, que tengan posibilidades de desarrollarse como personas en su vida académica, en su vida cultural, en su vida deportiva. ¿Qué importancia podría tener el deporte? En este caso pues, hablamos del circo como deporte, porque el circo podríamos hablar del circo como arte, o el circo como experiencia educativa, como experiencia de trabajo en equipo, en grupo. Yo diría que es una de las herramientas más útiles para poder tener una población o para poder educar a una población que salga adelante y que trabaje con esfuerzo, con preocupación, siempre trabajando en equipo, en grupo, siempre trabajando el esfuerzo personal, pero también el esfuerzo comunitario, siempre tratando de avanzar un poco más, siempre aprendiendo, porque se aprende muchísimo con todo esto. Cuando vas a montar algo, una historia con el circo, con los mismos malabares, puedes terminar montando una historia preciosa, pues, de superación, de amor, de avance científico, yo qué sé, tantas cosas que vives y que puedes aprender en el propio circo, porque el circo engloba un montón de posibilidades y de facetas. Cuando hablo del circo en su conjunto, porque yo creo que el circo como arte es capaz de congregar a todas las actividades, a todas las especialidades como son la música, el mimo, la interpretación, la danza, el teatro, la propia música en sus expresiones con instrumentos, como el coro también, el deporte como atletismo, como persona que te esfuerzas, que te estás forzando para un futuro. En fin, yo creo que es un compendio muy interesante. Yo tengo un proyecto, una idea, que es la creación de una escuela de artes escénicas a nivel internacional. No tiene un sitio concreto, no tiene un espacio concreto, pero cada una de las actividades que vamos haciendo las vamos enfocando a ello, y de hecho las actividades que hacemos participan muchos niños que están aprendiendo teatro, que están aprendiendo circo o están aprendiendo danza. Entonces ellos mismos se dan cuenta que tienen esa oportunidad de aprender, donan, digamos, su esfuerzo, la gente les ve, les aplaude, ellos ganan esos aplausos, pero a su vez también recaudamos unos pequeños fondos para comprar material o para invertirlos en algún sitio donde se pueda trabajar esto. No sé si ha visto nuestra página web en estos últimos días y estamos trabajando 2 proyectos, o hemos trabajado 3 proyectos en los que el arte y la cooperación internacional, la solidaridad, están a favor de trabajar por una justicia, por un mundo mucho más justo, que todos tengamos oportunidades, posibilidades.
Oye, Marco, muy sucintamente, porque se nos está acabando el tiempo, si nos puedes contar algo de los proyectos actuales. Antes contaba respecto a algunos artistas que no se sumaron, pero hay otros que sí y que tienen relevancia en España. Sí, Cuéntanos un y, poquito al respecto. sí, yo he tenido la suerte de estar cercano a muchos artistas y demás por mi trabajo, mi profesión, por mi trabajo profesional, y entonces he podido estar cerca de muchos artistas, conocerles. Con algunos he tenido bastante amistad. Por ejemplo, está el caso de Pepe Villuela, que es un actor cómico que está haciendo pues teatro, que hace cine y que a su vez es una persona como muy comprometida con la sociedad, y él ha colaborado con nosotros y de hecho yo digo que es un socio de lo nuestro. Por otro lado tenemos a Alberto Amán, que es ya no es tan joven promesa, ya tiene unos añitos. Y entonces Alberto Amán, que ha ganado un Goya haciendo, por ejemplo, Zelda 211, pues es un chico que ha estado colaborando con nosotros, nos ha colaborado para hacer un vídeo de reconocimiento, bueno, de avance de la ONG, de publicidad y demás, que te lo paso si quieres para que lo pongas ahí también. Y este chico pues ha estado siempre pues con nosotros trabajando y demás. Es un actor argentino, pero está radicado en España. También trabaja en Argentina. Luego tenemos a Carla Díaz, que es una niña que la hemos conocido muy pequeñita, que es actriz y ahora mismo pues está subida en la cresta de la ola, pues haciendo ya grandes producciones, producciones para Netflix, producciones para televisión española, y está haciendo teatro, cine y demás. Y digamos que hay otros artistas más, como Joaquín Lera, que es un cantautor que compuso canciones para Mocedades, por ejemplo, y él también pues ha colaborado con nosotros haciendo este tipo de actividades. Importante, hemos buscado convenios de colaboración no solo con artistas, sino con otras organizaciones que también trabajan por los derechos de la infancia. Y esto nos ha llevado a ir a diferentes países a hacer pequeños detallitos en países donde están trabajando por la infancia, donde hay organizaciones que están trabajando en la zona, ¿no? Pues como el hecho de ir pues, a Guinea-Bissau, a Nepal, a Bielorrusia, a Colombia, a Paraguay, a Santo Domingo, a Haití, por ejemplo, y se me quedarán algunos más por ahí, pero bueno, que hemos ido a esos países, no es que hayamos ido físicamente, porque no tenemos plata para pagar el avión y hasta allí, pero sí tenemos los medios para hacerles llegar los fondos para que esas organizaciones trabajen con los niños. Oye, Marco, ya nos tenemos que ir, así que te tengo que hacer la Qué última lástima, pregunta. macho, tengo que hacer otro programa. Sí. Es que no me has dejado decir nada, no me has dejado decir nada, Esteban. Una pregunta final que, bueno, siempre se la hacemos, algunos la temen, que es sobre el concepto de justicia. Justicia no de los libros o de la academia o de los abogados, sino justicia desde tu experiencia, desde lo que tú crees que es justo. Y si me permites también agregar, si pudieras brevemente también, un concepto de solidaridad, además de justicia, porque estamos en Chile, el mes de agosto es el mes de la solidaridad. Y es por eso también que hemos querido conocer tu experiencia. Así que vamos con esas dos preguntas en una, Marco. Perfecto. Primero, déjame mandar un saludo a García Conceta, que es una rapera que está haciendo su vida ahora en Chile, se casó con un chileno y está allí con su niño y está trabajando mucho y demás. Y es una mujer muy solidaria y una mujer que lucha por la justicia femenina, sobre todo. Es una guerrera. Bueno, justicia, ¿qué es para mí la justicia? Yo creo que la justicia está en el equilibrio que hay entre lo que se debe y no se debe hacer, entre lo que se tiene y no se tiene, entre una balanza en la que tenemos que mirarnos todos con respeto, mirarnos todos en el mismo nivel y valorar el esfuerzo del uno, del otro, no sé cómo decirte. Creo que el que equitativamente podamos vivir todos y disfrutar de este mundo, de este universo, de esta naturaleza, que yo creo que está hecha para todos, en cualquier parte del mundo, que todos podamos disfrutarla. Unos se esforzarán más, otros menos y demás. Buenísimo. Y luego solidaridad, yo creo que Chile es uno de los países más solidarios. Yo he tenido la suerte de conocer a algunos estudiantes chilenos de los que estoy muy agradecido, con los que tengo un especial afecto y tal, y bueno, sé que son gente muy, muy, muy solidaria y os invito pues a que os unáis a este movimiento que estáis haciendo, a este mes de la solidaridad y bueno, pues un abrazo muy fuerte y solidaridad simplemente pues es respetar a los demás. ¿Puedes ayudar? Pues ayudamos. ¿Puedes no poner la zancadilla? No la pongas. Pero ves a alguien que se va a caer, ayúdale a que no se caiga. Quien se ha caído, ayudar a levantarle, a levantarse y demás.
pequeños detalles, cosas mínimas de la vida. No te rías del necesitado, del que está malogrado, del que tiene una pierna mal, del que va cojo. No te rías del necesitado, del niño con mocos. No te rías del rico porque tiene mucho y disfruta de sus cosas. No te rías del pobre o a lo mejor el rico que está falto de amor, de cariño y demás. Solidaridad, pues, con todo el mundo, con todas las personas, con el corazón. Perfecto, Marcos. Marco, muchas gracias por estar aquí hoy día en Busca de la Justicia desde allá, desde España, ¿no? Y Sí. más que seguro te vamos a invitar nuevamente también en la posibilidad que nos da Zoom y la tecnología de estar tan lejos, tan cerca. De acuerdo. Oye, dale un saludo a Cata si algún día la ves por ahí. Vale. Este ha Saludos sido a Santiago, Chile. Y a Este ha Chile. sido el programa de hoy en Busca de la Justicia y nos estamos viendo el próximo martes, si Dios quiere, aquí por La Matriz Radio, en Busca de la Justicia. Chao, chao. Hasta luego, gracias, Dios. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces.